Bueno, el título la verdad es que es un poquito clickbait, pero es cierto, si te has metido en este vídeo es porque te interesará saber, igual que yo, es si estás calvo tienes mayor riesgo de fallecer antes. Bueno, pues vamos a intentar resolverlo en este vídeo. Yo soy Dr. Óscar Muñoz y este es un nuevo episodio de Escuela de Alopecia. Este es un vídeo que tenía pendiente de hacer hace muchísimo tiempo, que no me decidía si hacerlo o no, y al final, bueno, pues me he decidido hacerlo. Y es porque a veces tengo un poco temor o miedo a, bueno, a veces es complicado transmitir de forma correcta pues, la información. Entonces, no penséis que es tan fácil, sobre todo para evitar bulos y evitar pánicos estúpidos. El caso es que desde hace muchísimos años las personas que tienen alopecia androgenética, es decir, como puedo tener yo, o como podemos tener virtualmente todos los hombres, y un porcentaje muy alto de mujeres, es decir, la calvicie común, el pelo fino, se piensa que esa existencia de ese problema se asocia a problemas cardiovasculares. Y ahora os explico. Como decía antes, casi todos nosotros tenemos algún grado de calvicie. Lo que pasa es que, claro, igual que yo, aunque tengo entradas, pues joder, llamarme calvo pues sería pasarnos, pero hay gente de mi edad que sí que pues ya está calva, ¿vale? Y gente que tiene a lo mejor 20 años más que yo, con un pelo como el mío, mejor todavía. Por eso digo que, aunque la calvicie común nos afecta prácticamente a todos, el grado es muy distinto y está muy determinado genéticamente y apenas influye el ambiente. Por ejemplo, el tabaco, la contaminación, el estrés. Eso influye muy poquito, sobre todo influye nuestros genes. El caso es que la alopecia androgenética en muchos estudios se ha relacionado con lo que se llama síndrome metabólico. Síndrome metabólico es como una constelación de problemas que fundamentalmente son los siguientes: exceso de peso, es decir, pues estar gordito, sobre todo esa grasa abdominal que es la peligrosa, es decir, tener tripa, la típica tripa de hombre de la cerveza, esa es la peligrosa, que es la que empiezo a tener yo, y esa es peligrosa, ¿vale? Es mucho menos peligroso, por ejemplo, tener cartucheras. 2, sería también tener exceso de tensión arterial, hipertensión, y también se asocia a problemas de, por ejemplo, resistencia a la insulina, que esto, cuando los médicos hablamos de resistencia a la insulina, hablamos de que una persona, un paciente, tiene como intolerancia al azúcar, es decir, a la glucosa. Es decir, que cuando consume gran cantidad de hidratos de carbono, pues su páncreas y su cuerpo le cuesta metabolizarlo correctamente y tiene que liberar gran cantidad de insulina, y al final eso incluso puede tener un efecto tóxico sobre el páncreas y al final acabar en una diabetes tipo 2. Y también alteraciones sobre todo del colesterol, ¿vale? Un predominio de lípidos malos. Todo ese conjunto de problemas se engloban en lo que se llama síndrome metabólico. Hay muchos estudios y actualmente sabemos que probablemente alopecia androgenética se relaciona con tener más papeletas, en concreto tener 3 veces más probabilidades que si no estuvieras calvo o calva de un síndrome metabólico. Y ni siquiera sabemos cuánto de calvo tienes que estar para llegar a ese riesgo. ¿Me explico? Es decir, yo por tener entradas tengo ya mayor riesgo de desarrollar hipertensión con 45 años. No lo sé. ¿O tiene que ser que yo también esté más calvo para llegar a ese umbral? No lo sabemos. Sí sabemos que globalmente la gente con pérdida de pelo tiene mayor riesgo de tener estos problemas, digamos, metabólicos que pueden acabar, y ahí viene el problema, en pues un petardito en el corazón o en el cerebro, es decir, un infarto, un ictus, que al final lo que te mate. Disculpad que hable así, con esta, digamos, frivolidad, pero a veces pues incluso no diría que es divertido, pero sí se hace un poco más a menos contar un poco estos conocimientos. Esperad, hay más cosas. Y además os voy a contar también cómo lo enfoco yo esto en la consulta, que al final es la cosa práctica, que es la que les interesará. No solo interesará los metaanálisis y no se interesará la teoría, ni los ratios, interesará saber la práctica. Vale, a ver, hay gente concebimos 3 problemas o 3 situaciones en las cuales si estás calvo tienes todavía más papeletas de tener estos problemas metabólicos. El primero, y con diferencia para mí el que es más relevante, es que seas calvo muy joven. Pacientes que vienen a mi consulta con menos de 20 años, con alopecias muy importantes, no me gusta. No me gusta, y muchas veces, no siempre, porque ahora os contaré por cuándo he hecho la explicación o he hecho el argumento o he hecho la discusión, les explico que no me interesa para nada que tengan problemas cardiovasculares, y sí que si veo que es un chico joven con pérdida de pelo y encima veo cosas como, por ejemplo, que el padre está gordo, o veo que el paciente empieza a estar gordo, o veo algunas cosas que no me terminan de convencer, le digo, a ver, es posible que tú tengas más riesgo de tener problemas metabólicos. No me interesa para nada
independientemente del tema de alopecia, que cojas peso. Entonces, o dieta o deporte. Esto sobre todo lo hago en casos de calvicies precoces en chicos que tienen sobrepeso. La segunda situación son mujeres. Mujer calva, mayor probabilidad que si fuera un hombre calvo probablemente de tener problemas metabólicos, cardiovasculares, vamos a decir, sobre todo si está gorda, ¿vale? Se puede decir, no pasa nada, se puede decir, si eres una mujer, estás perdiendo pelo y encima estás gordita, hay que corregir, porque sobre todo hay que descartar lo primero que no haya un problema, por ejemplo, de ovario poliquístico, ¿vale? O una hiperplasia suprarrenal congénita de la forma no clásica, es decir, hay que ver si no tienes en tu cuerpo problemas de exceso de hormonas masculinas que encima van a empeorar tu perfil, por ejemplo, lipídico, van a empeorar tu perfil metabólico, ¿vale? Y la tercera situación, que esto es algo que sabemos los médicos, es si tienes ascendencia africana. Es decir, si eres negro y encima estás quedando calvo, no solamente es que tengas problemas de próstata, que eso lo saben los oncólogos y los urólogos, es que además tienes mayor problemas endocrinológicos, ¿vale? Esto lo sabemos todos. Es decir, son las tres variables, ¿de acuerdo?, en el cual si encima estás calvete, pues empeora las cosas. ¿Y esto por qué ocurre? A ver, esto ocurre porque, o sospechamos que ocurre, porque muchas de las vías que están implicadas en que tu pelo se haga más fino, es decir, vayas perdiendo pelo, también están implicadas en dar problemas a nivel metabólico. Me explico. Ejemplo, que lo veáis todos y lo entendáis. Es muy habitual que una mujer, a partir de la menopausia, cuando deja ya de tener la protección de las hormonas femeninas, empieza a desarrollar problemas como, por ejemplo, empeoramiento del perfil de colesterol. Ya sabéis que los hombres tenemos un perfil lipídico peor, tenemos menos cantidad de colesterol bueno o HDL, voy a llamarlo así, para simplificar, mientras que las mujeres de media tienen mayor colesterol bueno. De hecho, muchas de ellas, a partir de menopausia, es un jarro de agua fría cuando empeora mucho su perfil lipídico, ¿vale? Eso simplemente porque han perdido la protección de hormonas femeninas y pues no es que pase a ser hombres, pero sí tienen a lo mejor un perfil hormonal más neutral en ese sentido y menos efecto beneficioso. Las hormonas masculinas sabemos que están influenciando tener un peor perfil lipídico y también sabemos que las hormonas masculinas están influenciando tener problemas de alopecia androgenética, con lo cual si tú tienes alopecia androgenética, eso está relacionado a que casi seguro tienes mutaciones en muchos sitios, pero con probabilidad en genes que están implicados en las hormonas sexuales masculinas, por ejemplo, o cómo tus hormonas sexuales son eficaces, o cómo tus receptores funcionan con ellos, en muchas cosas. Eso significa que si probablemente tienes un problema en el pelo, muy probablemente por dentro, claro, las hormonas masculinas hacen otras funciones, no solamente van al pelo o la próstata. Y esa es la razón por la cual el nexo que une problemas, digamos, cardiovasculares con el tema de la alopecia androgenética. Pero bueno, a nivel operativo, ¿qué hacer? Tú estás viendo este vídeo y estás calvo. Y dices, a ver, Óscar, estoy calvo, me voy a morir. A ver, cuidado. Estás calvo y eres relativamente joven, es decir, tienes menos de 40, 45 años. Pues yo creo que yo probablemente, y porque esto digo probablemente porque esto nadie ha hecho un protocolo, nadie ha demostrado nada. Yo creo que probablemente pediría una analítica o me interesaría a nivel de, por ejemplo, colesterol, azúcar, etcétera, cómo estoy, o incluso una típica ir a la farmacia y medir la tensión arterial, etcétera, en el caso de que esté gordo, ¿vale? Si estuviera gordo, ¿vale? Tuviera un sobrepeso, un índice de masa corporal pues elevado, sí que me pondría las pilas, porque eso significa que no solamente es que estoy gordo y eso me va a cargar problemas, sino es que encima estoy gordo y probablemente al estar calvo tengo mutaciones en diversos sistemas que a lo mejor hacen que mis problemas vayan mucho antes. Me explico, ¿verdad? Y con respecto a la pregunta que decía antes, es decir, estoy calvo, ¿me voy a morir antes? No lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos. No lo sabemos y esto yo creo que no va a ser fácil nunca de clasificar correctamente, porque el grado de alopecia es múltiples y las causas de alopecia androgenética, la etiopatogenia es muy compleja, porque uno puede tener mutaciones en el receptor de hormonas sexuales, otro puede tener mutaciones en la HT, otro puede tener mutaciones en la aromatasa, otro puede tener mutaciones en la vía beta-catenina, etcétera, 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 y al final todo eso se manifiesta en que te estás quedando calvo, pero el origen puede ser distinto. Esto también lo que explica porque hay gente que le da fenomenal la dutasterida y gente que no la da tan bien, o gente que le da mejor el minoxidil, etc. Es un poquito más complicado, se llama farmacogenética. Y además aquí hay un tema muy interesante y es el tratamiento para recuperar el pelo, sobre todo que actúa a nivel hormonal, es decir, la finasterida, dutasterida, ¿puede tener alguna utilidad para mejorar el perfil metabólico del paciente? Es decir, que incluso sea beneficioso a nivel cardiovascular. No lo sabemos, yo esto a veces me lo pregunto y pienso, joder, pues que a lo mejor le viene, está bien. No lo sabemos esto, no lo sabemos, no voy a decir más comentarios, pero a veces me pregunto estas cosas.
Así que no tengo una respuesta para esa pregunta, pero sí que tengo una sugerencia, ¿vale? Insisto, y disculpa por ser pesado, pero bueno, ya que soy médico hago recomendación. Si estás viendo este vídeo, estás calvo o estás calva y encima tienes algún otro factor de riesgo cardiovascular, por ejemplo, exceso de peso, el colesterol tocado, tensión arterial, tienes una tripa que da gusto verla, tienes un índice de masa corporal muy alto, resistencia a la insulina, pues tener la alopecia genética te está diciendo, cuidado, que encima no solamente es que tienes mayor riesgo por tus características, por ejemplo, porque tienes sobrepeso, sino es que encima genéticamente tienes problemas, con lo cual no la líes, deja de fumar, haz deporte, etcétera, ¿vale? Yo creo que más claro, agua. Chicos, nos vemos en el episodio de Escuela de Alopecia. Hasta ahora.